Ya estamos con ustedes nuevamente para continuar en el asesoramiento de cómo nacer de nuevo. He visto a doctores, hermano, sentarse ahí frente a la burra, frente al aparato de labor y parto y guiar, dirigir el nuevo nacimiento. Nadie te puede ayudar a nacer de nuevo. El niño vio la mariposita, él vio el gusano y sintió pesar por el gusano que estaba saliendo de su capullo, ¿no? Y fue y quebró la casa de la mariposa. Y la mariposa murió porque no pudo extender sus alas, porque no pudo ensamblar ese montón de huesitos que llevan las alas de las mariposas. Es justamente pasar por ese agujerito tan fino y nacer lo que coloca cada hueso, cada parte de sus alas, y cuando ella sale puede estirar sus alas y puede volar. No puedes ayudarle a una mariposa a nacer, como tampoco puedes ayudarle a un pollito. Ese fui yo. La primera vez que mi esposa echó una gallina se llamaba Chena, y eso fue hace mucho tiempo, hermano. 15 pollitos, fíjese, hermano. De una sola sacó 15 pollitos. Ay, una mujer con 3 hijos murmura. 3 hijos, imagínate, hermano. Y Chena sacó 15 pollitos de una sola. Entonces yo, el muy vivo, quise ayudar, fíjese. Ay, pobrecito, fui, le ayudé, le quebré la cáscara y el pollito todavía medio me quedó viendo así: asesino, me mataste. Hay que dejarlos que solos rompan la cáscara. Hay que dejar que ellos solitos nazcan, porque si no los matamos, ¿verdad? A propósito de la mariposa, hay un dicho de un gusano que les decía a los demás gusanos: yo algún día voy a volar. Y se reían de él, ¿verdad? El escarabajo decía: oh, está loco, este dice que va a volar, que se ve en el rapto, dice que va a ser salvo, que tiene vida eterna, que el Señor Jesucristo lo salvó en la cruz del Calvario. Está loco este gusano. Pero yo sé, decía ese gusano, que algún día yo voy a volar. Todos los animales que estaban alrededor de él, hasta el venado, se rió de él. Y era venado, pero se rió de él. Se rieron del gusano, porque el gusano decía que él iba a volar. La única que no se rió fue la mariposa. La mariposa sabía que ella había sido un gusano antes de tener esas hermosas alas imperiales y de volar como una mariposa monarca. Mire qué cosa, ¿verdad? Nadie nos cree que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nadie nos cree que hemos nacido de nuevo. Nadie nos cree que un día vamos a oír esa trompeta sonar allá arriba en el cielo y vamos a volar. Y volaré en las nubes cantando. Hermana, vamos a ser raptados. Padre amado, Padre santo y bendito, no me atrevería, como dijo el profeta, a leer tu palabra sin haber hablado contigo. Billy dijo, Padre, que había que hablar con el autor del libro antes de empezar a hablar del libro. Nosotros vemos el texto, conocemos el texto, pero el contenido, eso es asunto tuyo, Padre. Tú eres el único autor e intérprete de las Sagradas Escrituras. El único que tiene autoridad para interpretar el escrito está. Escrito está, escrito está. Entonces, Padre, venimos delante de ti. Estamos tratando de darles asesoramiento a los que van a nacer de nuevo, ayudarles a decir cómo se nace de nuevo, cuáles son esas 3 etapas de la gracia, cómo es que pasamos a través de justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Padre, este inútil ser, Señor amado, se reporta, se presenta delante de ti, listo para el servicio. Señor amado, perdóname el tiempo que te robo, pero lo hago con fe, orando por los enfermos, clamando por ellos, rogándote que sanes a más de alguno el día de hoy. A ese que le va a caer la revelación, a ese que va a recibir la bendición de ser sanado, esta oración es importante para él y para ella. Padre, en tu nombre, salva al perdido. Millones de almas se van al infierno sin fe, sin Dios y sin esperanza. Logra alcanzar a uno como el que alcanzaste en la cruz. Ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Antes del último suspiro lograste salvarlo, Señor. Que alguien tenga hoy la fe de ladrón en la cruz, la suerte de ladrón en la cruz. Y Señor, como a Lázaro, resucita algún caído, Padre, solo por practicar, Señor, solo para no perder la costumbre. Restaura al caído, Padre, restaura al caído, Señor.
Y Padre amado, nunca olvides llenar los platos de los niños y de las niñas, de las ancianas y de los ancianos que tienen hambre. Unos que todavía no se pueden proveer a sí mismos y otros que se gastaron la vida proveyendo para los demás. Acuérdate de los niños, de las niñas, de las ancianas y de los ancianos. Y Padre, gracias por todo y en todo. Acompáñame durante este programa a alimentar a tu pueblo. En tu bendito nombre bendito, en tu amado nombre amado, en tu glorioso, glorioso, glorioso nombre, glorioso, amado y bendito Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Estamos interesados en que usted nazca de nuevo, porque mientras usted no nace de nuevo, usted no puede ver, usted no puede entender, usted no puede entrar en el reino de los cielos. Tiene que nacer de nuevo, es decir, morir a la vieja naturaleza y nacer a una nueva naturaleza. Entonces, ya hemos leído muchas veces el texto, esta vez lo vamos a leer desde acá, mientras usted nos sigue, nos acompaña, es siempre San Juan. Jesús le dice a Nicodemo, te es menester nacer de nuevo, te es necesario nacer de nuevo. 3:3 de San Juan. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el siguiente versículo, que es el 5, Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, en el reino de Dios. Hay dos cosas diferentes. Una cosa es el reino de Dios, que es Cristo, y otra cosa es el reino de los cielos, que es la iglesia. Dios tiene el gobierno en Cristo. Dios se vació en Cristo. Cristo es el reino de Dios. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es el reino de Dios. Dios se vació en Jesucristo. Y luego Jesucristo en el día de Pentecostés y desde entonces hasta hoy se vació en su iglesia. Es Dios en Cristo y Cristo en su iglesia. Jesús, el Cristo, Él es el reino de Dios. Y su iglesia es el reino de los cielos. Bien, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y no te maravilles, Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y tú oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni sabes para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Espíritu con mayúscula, que significa Espíritu Santo. Ya oramos. Volvemos a esa información, la vamos a ver en grande en su pantalla, y dice que hay 3 elementos en el nuevo nacimiento, en el nacimiento natural: el agua, la sangre y el espíritu. Y luego hay 3 elementos en la forma espiritual también, ahí lo tiene. El agua cuando rompes la fuente, la sangre cuando rompes la matriz y el espíritu cuando recibes ese aliento, ese hálito de vida, ese aliento de vida. Cuando eso pasa, entonces tú recibes esa fuerza, ¿no? Ahora déjame contarte un chisme, hermano, que Dios redime el mundo, el cosmos, el universo, de la misma manera que redime a una nación llamada Israel, que redime a un cuerpo llamado la iglesia, y de esa misma forma que Él redime a la iglesia, redime a cada creyente que forma parte de esa iglesia. Billy el profeta, porque nosotros creemos que Dios envió un profeta en el pasado siglo XX y que Él nos dejó como un legado el mensaje de Dios para la hora. Billy predicó un mensaje titulado Las 5 características que definen a la verdadera iglesia. 5 características definitivas de la verdadera iglesia. Y luego el profeta dice que cada miembro que forma parte de esa iglesia se identifica por esas 5 características. Entonces, déjame decirte que el Dios inmutable, el Dios incambiable, de la manera que salvó a Adán, me salvó a mí. Mató un cordero para salvar a Adán, mató un cordero para salvarme a mí. Que el Dios inmutable, el que no cambia, de la misma manera que salvó el universo. ¿Sabes cómo salvó a la tierra? Nuestra casa mayor. Primero la bautizó en agua, en los días de Noé. Noé es ese bautismo en aguas, ¿verdad? ¿Me dejas verla en grande, por favor, hermano? Gloria al Señor. Ahí lo tienes. Noé es la justificación. Noé lavó
hermano, los pecados de la tierra en los días de Noé, que fueron días muy, muy malos. Tan malos eran los días de Noé que Dios se arrepintió. Literalmente, Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Entonces, ¿qué fue eso? Agua. Noé, en los días de Noé, la tierra fue bautizada en agua. Luego vinieron los días de la santificación. Santificación fue en los días de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Lucas, vuelva atrás, explíquenos. ¿Cómo es esto de que usted está hablando de las 3 etapas de la gracia? Las 3 etapas de la gracia, vamos a verlo, si nos venimos, regresamos, ¿sí? Regresemos al set, gloria al Señor, para poder ir yo a esa cosa, ¿verdad? Ahí está. Vamos a verlo de nuevo, ahora sí en grande. Vean esto. Justificación. La justificación es el bautismo en aguas. Justificación no es igual que el perdón. Cuando se te perdona, cuando dicen yo te perdono, eso es diferente a ser justificado. Justificado es cuando tú, mi amado hermano, mi amada hermana, eres declarado inocente. Nunca lo hiciste. No quisiste hacerlo. No fue tu culpa. Tú no bebiste, fumaste, robaste, mentiste porque quisiste hacerlo. No es cierto, no es verdad. Fue que el diablo, el enemigo, te hizo hacerlo. Te empujó a hacerlo. Entonces no es tu culpa. Tú eras esclavo del pecado. Cuando tú te bautizas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tus pecados te son perdonados. Es que así dice la Biblia. Para el perdón de los pecados y que podáis recibir el don del Espíritu Santo. Cuando tú recibes el don del Espíritu Santo en el bautismo, recibes vida eterna. Y luego, ¿qué sucede? Que todos tus pecados fueron perdonados, fueron echados a la mar del olvido. Esa primera etapa se llama justificación. Eso es romper la fuente, eso es derramar el agua. El agua para nosotros, el que no naciere del agua y del Espíritu. El agua es ese bautismo en agua. El bautismo es bautismo bíblico, el bautismo apostólico. Es cuando vas. ¿Qué significa la palabra bautismo? Significa sumergir o sepultar. Esto es el bautismo. No es dispararle con un agua ahí, aspersión se llama eso. Aspersión, no. El bautismo, la palabra bautismo significa sepultura o sumergir o sepultar. Entonces te bautizan, ahí tus pecados te son perdonados. 30, 40, 50 años de pecado quedan borrados, son echados a la mar del olvido. Dice la Biblia que Dios ni siquiera se vuelve a recordar de tus pecados. Un momento, de allí en adelante, cada pecado que cometas, te van a mandar factura. Vas a tener que pagar por cada error, por cada pecado, por cada falta que tú cometas, te van a mandar la factura. Cada vez que hagas algo malo, el diablo tiene derecho a patearte. Cada vez que hagas algo malo, le estás dando derecho al diablo a darte un golpe. ¿Por qué? Porque ya no puedes decir, ay no, Señor, ese fue el diablo. No, fuiste tú. Entonces, eres justificado 20 años, 30 años, 40, 60 años de pecados. Desde la cuna hasta el bautismo. Eso es borrado. Del bautismo en adelante, cada falta que cometemos, nos mandan la factura. Luego, después del bautismo, de justificación, viene la santificación. Y después de la santificación, viene el bautismo del Espíritu Santo. Dios nos saca del lodo cenagoso, nos lava en el bautismo, nos purifica, nos santifica con su sangre. Somos santificados, somos purificados, y cuando ya hemos sido lavados en las aguas del bautismo y hemos sido santificados en obediencia a la palabra, por la obediencia a toda palabra, te da derecho a recibir el Espíritu Santo. Ya estás limpio, ya fuiste perdonado, ya fuiste justificado de todos tus pecados.
Y luego has sido santificado en el aplicar obediencia a la palabra, poniendo por obra cada palabra. No solo no mentirás, no robarás, no levantarás falsos testimonios, sino ese montón de cosas que son doctrinas apostólicas. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que el amor a las cosas del mundo te convierten en enemigo de Dios? Entonces son esas cosas las que nos obligan, son esas cosas las que nos hacen poner por obra la palabra, aplicar la palabra, poner la palabra por obra diariamente. Cuando tú practicas la palabra, cuando tú eres un oidor, hacedor de la buena palabra, ¿sabes cuál es el efecto? Cambia tu forma de hablar, cambia lo que miras, cambia lo que oyes, cambia cómo actúas. Estás cambiando, no eres el mismo. Estás viviendo una vida limpia, una vida santa. Ya no vas a la disco, ya no vas a la gasolinera mundana, ya no vas a los conciertos, ya no te metes marihuana, ya no fumas cocaína. Perdón, al revés, ¿verdad? Entonces, ya no andas con María Juana, ya no te gusta la blanquita. Entonces, eso es aplicar la palabra. Y como tú estás viviendo una vida santa, una vida limpia, ya no besas bigotes, ya no... eres diferente. Entonces, tu vida limpia, pura, santificada, el estar en obediencia a toda palabra, te da derecho a que te dan el Espíritu Santo. Viene Dios y aprueba, como Abraham, que le dieron la circuncisión, señal de un pacto, que le dijo Dios: he hallado que tu fe es buena, voy a darte una señal de aprobación, te voy a dar el nuevo nacimiento, te voy a dar la circuncisión. ¿Qué hacía la circuncisión? Le jalaban el prepucio al niño y se lo cortaban. Abraham tuvo que hacerlo. Abraham tuvo que cortarse lo que estorbaba, lo que sobraba. Se tuvo que cortar la carne. ¡Uah! Y eso es el nuevo nacimiento. Porque cuando Dios me da el Espíritu Santo, cuando Dios te da el bautismo del Espíritu Santo, la carne, el primera naturaleza, el hombre exterior, el hijo de papá y de mamá, este vicioso, este de aquí afuera, muere. Muere, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cada día muero yo para que Cristo pueda vivir en mí. Entonces, al morir el hombre exterior, un nuevo hombre comienza a vivir en nosotros. Y ese nuevo hombre es Cristo. Ese nuevo hombre es una nueva naturaleza. El hombre de afuera es terrenal, es adámico, es edémico. El hombre de adentro es espiritual, es Cristo, es del cielo. Entonces, cuando nacemos la primera vez, arrastramos lo que heredamos de Adán y Eva. Cuando nacemos por segunda vez, cuando nacemos a la vida eterna, cuando nacemos del agua y del Espíritu, entonces, hermano, arrastramos la naturaleza de nuestro Padre Celestial. En esta primera naturaleza manifestamos la naturaleza de papá y de mamá. Nos reímos como ellos, nos enojamos como ellas. Pero cuando nacemos del agua y del Espíritu, cuando nos es dado el bautismo del Espíritu Santo, es la circuncisión, arranca del corazón los deseos de fumar, robar, mentir, codiciar, los deseos de bailar, de hacer, todos los deseos, arranca los deseos de la carne, de nuestro corazón, y es puesto una nueva naturaleza. Ese es el nuevo nacimiento. Entonces, a ver si me dan tiempo acá y me volvemos al set, por favor. Gracias. Vamos a ver esto que es bien hermoso, esto es precioso. Mire, quedémonos aquí. Gloria al Señor. El nacimiento natural, vamos a irnos en grande. Gloria al Señor. El nacimiento natural es un tipo del nacimiento espiritual. Ahora miren ustedes que la tierra fue salvada justamente igual que es salvado el ser humano. El nacimiento natural es para morir y el espiritual es para vivir. Lo repito, lo dijo el profeta. Los cristianos nacen dos veces. Una vez nacen para morir de papá y mamá, otra vez nacen para vivir el espíritu y la palabra. El espíritu y la palabra. Los hijos de Dios no son engendrados por picardía. No son engendrados por travesuras. Los hijos de Dios son engendrados por el Espíritu Santo, Él y la palabra, ella. Así nacen los hijos de Dios. Nacemos por segunda vez a la vida eterna. Nacemos para vivir eternamente. La primera vez nacemos para morir, la segunda vez nacemos para vivir eternamente. El cristiano. El cristiano nace dos veces y muere solo una vez. Los cristianos no van a morir dos veces. Ellos solo mueren de forma física, natural. Pero el que no es cristiano, el que no ha nacido de nuevo, el que no ha sido convertido, ese muere dos veces. Nació una sola vez
nació una sola vez, nació de papá y mamá, no nació del agua y del espíritu, no nació de nuevo, no experimentó el nuevo nacimiento, va a morir 2 veces. La muerte física que lo saca de este mundo y la muerte espiritual que lo va a sacar del lago de fuego, la muerte del alma, la muerte del espíritu. Allá en el lago de fuego se separan el alma y el espíritu. Esa es la segunda muerte, la muerte espiritual. Eso es el castigo eterno. Para siempre dejas de ser. Si ahora mismo el alma sale de mi cuerpo, el cuerpo deja de ser. Hay que devolvérselo a la tierra. Cuando el espíritu sale del alma, eso desaparece. Ese es el castigo eterno. Para siempre dejan de ser. Naciste una sola vez, morirás 2. Naciste 2, morirás 1. El que solo nace una vez, que no nace a la vida eterna, muere 2 veces. Muerte física y muerte espiritual. El que nace 2 veces, nacimiento natural y nacimiento espiritual, muere una sola vez. La muerte física, la muerte del cuerpo. Gloria al Señor. La tierra, miren esto, la tierra, el mundo. El mundo fue justificado en los días de Noé, santificado con la sangre del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí fue donde la tierra fue santificada. En los días de Noé, la tierra fue sumergida en agua. En los días de nuestro Señor Jesucristo, la tierra fue lavada con su sangre, es decir, santificada. Dios santificó la tierra con la sangre del Señor Jesucristo. Les voy a contar algo que se puede probar científicamente. La sangre de nuestro Señor Jesucristo fue creada en el vientre de María. Luego en la cruz del Calvario la célula de sangre fue rota y la sangre salió de él hasta la última gota. Cuando la última gota de sangre salió, hermano precioso, la última gota de vida lo dejó. Estaba lloviendo, se hizo lodo con sangre. Luego vino el sol, se secó de tal manera que lo que hubo fue viento solano y el polvo se levantó. Y las partículas de sangre de nuestro Señor Jesucristo, que era una sangre inmaculada, una sangre sin pecado, fue levantada por el polvo. Y hoy, literalmente, las partículas de sangre que formaron el torrente sanguíneo de nuestro Señor Jesucristo están alrededor de la tierra. Nuestro planeta azul, desde donde Dios nos ve, se ve rojo, porque la sangre del Señor Jesucristo nos cubre de todo pecado, nos limpia de todo mal. Esa sangre roja santifica la tierra. La tierra fue santificada en los días del Señor Jesucristo. Y la tierra va a recibir el bautismo del Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Por qué? Porque dentro de no muchos días Jesucristo viene. La mañana gloriosa se abre. Dentro de no muchos días nosotros nos vamos a morar con Él allá arriba en gloria. Nos vamos a ese reino que fue preparado para nosotros de antemano. Dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días la gran tribulación comienza. Y al final de la gran tribulación, en la batalla de Armagedón, se acaba la dispensación gentil. Y 45 días después comienza el milenio. Cristo y su iglesia, llenos del Espíritu Santo. Se dice en la palabra de Dios que la tierra será llena de su gloria. Toda tribu, toda lengua, todo pueblo y toda nación tendrá un representante. Cristo y su iglesia gobernarán el mundo entero. La tierra será llena de su gloria. La tierra está ahora mismo a punto de recibir la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Dios se va a venir a vivir a la tierra durante más de 1000 años. Dios en Cristo y Cristo en su iglesia. Dios morando sobre esta tierra, y ahí se cumple la cita donde se dice que la tierra será llena de su gloria. Luego entonces, eso, así como Dios salva al mundo, salva a la nación, a Israel. Vayamos en grande, hermanos, por favor, ya terminamos. Dice aquí en el verso, dice, de la forma en que Él salvó al mundo, mire, Él también salvó a la nación. La justificó en Noé y la santificó en Cristo, y en el milenio la va a bautizar con el Espíritu Santo. Mire Israel. Salir de Egipto y cruzar el Mar Rojo se llama justificación, arrepentimiento y bautismo en agua. Moisés los bautizó en agua. Mire lo que dice aquí.
No quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar. Que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El tiempo de Moisés fue bautismo. Salir de Egipto, cruzar el Mar Rojo, eso fue el bautismo en agua. Luego en el desierto, el problema en el desierto era que no había TikTok. No había, hermano, Instagram. Yo no sé cómo le iba a hacer Donald Trump, porque ahí no le funcionaba True Social, su red Truth Social, ¿verdad? Ahí no le funcionaba. No había señal, hermano. El hermano Lucas no hacía programas en el desierto. ¿Y cómo no ve que se cayó la señal? Ahí no había internet. Y el Starlink, hermano, es carísimo en el desierto. Entonces, bueno, ni modo, ¿verdad? Ni modo. Había que vivir sin teléfono, sin celular, sin Instagram, sin Netflix. ¡Ay, no! Sin Netflix. ¡Ay, no! Sin Disney. ¡Ay, no! Hermano, en el desierto no había televisión, no había cable, no había internet, no había telefonía celular. Ahí o se santifica o se santifica. Ahí o se purifica o se purifica. El desierto era la santificación. Y luego vino la etapa de cruzar el río Jordán. Morir. El río Jordán significa muerte. Muerte. Y para nacer a la vida eterna hay que morir a este mundo. Enoch, antes de irse de este mundo, dijo: adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti. Bueno, no lo dice la Biblia, pero hay un cántico que ahí lo dice, ¿verdad? Enoch fue traspuesto sin ver muerte, fue transformado antes de ser sacado. Entonces, amados hermanos, Israel cruzó el Mar Rojo, eso fue justificación. Israel cruzó el desierto, eso fue santificación. Y luego Israel entró a la tierra de promesa. El Canaán era la promesa, la tierra de promesa. La tierra de promesa del cristiano es el bautismo del Espíritu Santo. Esa es la tierra de promesa. Nuestra promesa es vida eterna. Nuestra promesa es el Espíritu Santo. La promesa del Padre. Esperaos en Jerusalén, asentaos en Jerusalén, hasta que seáis embestidos del poder de lo alto. Hasta que hayáis recibido la promesa del Padre. ¿Cuál era esa promesa? El Espíritu Santo. A Israel le prometieron una tierra que ahí está peleando con los filisteos, con los palestinos. A nosotros nos prometieron, la promesa nuestra es el Espíritu Santo. Esa es la tierra de promesa del creyente. Israel cruzó el Jordán, que significa muerte, muerte a sí mismo, niégate a ti mismo. Y entraron a la tierra de promesa. Esa fue la tercera etapa. Israel en Egipto. Es Israel en el Mar Rojo, justificación. Israel en el desierto, santificación. Israel en la tierra de promesa es el bautismo del Espíritu Santo. Y luego entonces la iglesia. La iglesia pasó el mismo proceso. La iglesia fue justificada en Lutero, santificada en Wesley, recibió el bautismo del Espíritu Santo en la edad de la Odisea, de donde William Branham fue el mensajero de esa edad. Solo que William Branham viene al final de la edad de la Odisea, cierra la edad de la Odisea y abre la edad de perfección. Abre esa cuarta etapa del proceso de vida. Primero es hierba, luego es espiga, la hierba es Lutero, la espiga es Wesley. Después es el grano lleno en la espiga, es decir, el jilote, la tusa, el forro, la paja. Esos son los pentecostales. Y después el grano. Y cuando el grano está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y el grano dice: llévanos contigo, oh Señor. Esas mismas cuatro etapas que pasó el mundo con Noé, Jesús y en el milenio, esas mismas cuatro etapas que pasó Israel en el Mar Rojo, Israel en el desierto, Israel en la tierra de promesa, las pasa la iglesia en los días de Lutero, en los días de Wesley y en los días de Pentecostés. Justificación, santificación, y en 1906 la iglesia recibió el bautismo del Espíritu Santo. Es lo mismo que pasa el individuo. Justificación, bautismo en agua. Santificación, aplicar la palabra, y bautismo del Espíritu Santo, cuando Él te da a ti el sello de la aprobación, te da a ti la señal de aprobación, te da el bautismo del Espíritu Santo. Te convierte en una nueva criatura. El bautismo del Espíritu Santo es la vindicación de que tú has sido aceptado, de que tú has sido aprobado. Es esa circuncisión, no en la carne, sino en el alma. De nuevo, que la gracia, la misericordia, la bondad y el amor de Dios, que es infinito, sempiterno, inagotable, les acompañen siempre.